Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de Megilot, en este caso con Megilat Kohelet, ya recorriendo su capítulo cuarto y un aprendizaje más para lo que representa la vida. Y estudiábamos que la semana que pasó era como una descripción de una realidad social que, si bien forma parte de una realidad de 3000 años atrás, muy bien se adecuaría a nuestra propia realidad, lamentablemente. Parece ser que en el aspecto, en el mundo de lo social, mucho el mundo no ha cambiado, al contrario, ha retrocedido más allá de los importantísimos avances que se ha dado en todo lo que es la justicia social en este mundo. Pero sin embargo, el rey Shlomo describía obviamente todo lo que es el Ibut Adin, quiere decir la tergiversación de esa justicia. Vamos a llegar a definiciones mucho más profundas del rey Shlomo con respecto a esta justicia. Y ahora los invitamos entonces a ver ya la tercera parte, que es este fenómeno que él lo llama la persecución en pos de lo que representa el honor, la riqueza más que los honores, ¿cierto? Y vamos entonces a encontrarnos con el capítulo cuarto de Coelet, en donde todo el aspecto reflexivo lo hace como siempre volver y observar lo que pasa aquí en este mundo tan controversial. Y entonces terminábamos la semana pasada leyendo el versículo 6, donde decía, es mejor una mano colmada con inquietud que dos puños con agobio, quiere decir Evel, la vanidad, obviamente el vacío, la nada y el pastoreo del bien. Y ahora, en el versículo 7 y versículo 8, nos va a hablar de este fenómeno acerca del ser humano que trata de involucrarse y solamente involucrarse con todo el tema del poder económico y el acopio a nivel de esa realidad. Nos dice el versículo 7. Nuevamente, Beshavti ani ba'er'e, Hebel tajat Hashem. Y volví y observé otro aspecto que él lo llama Hebel, que el Rabbi Levi tradujo como absurdidad bajo el. ¿Qué es lo que nos dice aquí el Coelet? El Coelet nos dice aquí, la intención de este versículo, tal como lo establece siempre nuestro comentarista de base, que es el Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, es que ahora el autor de este tipo de necio, que representa el polo opuesto del anterior, descrito en el versículo 4 como presionado por los celos. Es decir, aquello, les recuerdo simplemente que decía, Kinat Ish Mer'eh, que el necio que envidia todo lo del otro. Y ese obviamente es otro tipo de ceguera. Aquí hay otro, en el versículo 8 aparece la necedad de la avaricia. Y este es el defecto que de alguna manera está íntimamente relacionado con los celos, ya que ambos son la causa de una labor dura e ímproba, haciendo caso omiso del regocijo del presente. La persona no puede disfrutar el hoy simplemente porque no puede moverse de esa realidad que le hace ver lo que tiene ese otro y desear solamente lo que ese otro tiene sin poder disfrutar de lo que él verdaderamente tiene. Entonces dice, caso omiso del regocijo del presente, que en realidad es donde el hombre puede hallar satisfacción. En el pasuk siguiente tenemos una descripción realista y cruda de lo que es la avaricia. Lo que el autor dice que esa avaricia significa absurdo y que hacer malo. Quiere decir Hebel, Tajat Hashem. Quiere decir que es otra cosa tan negativa que pasa con el hombre debajo del sol. Y aquí está el versículo. Hay quien dice Yeshechad be'en sheini, gam ben ba'ach en lo, ben kes la malo. Hay alguien, hay quien es uno y no tiene segundo, no tiene hijo, ni hermano tiene, y no hay límite para todo su agobio. Ben kes la malo. Se sigue forzando y agobiando y permanentemente este esfuerzo con total de tener más y más y más y más y más. Dice, Gam no, lo tisba osher. Tampoco su ojo se sastía de la riqueza. Ulemía ni amel. Y se hace la pregunta, ¿y para quién yo me estoy viendo? Umejaser et nafsi mitová. Y hago carecer a mi alma de bien. Es decir, no disfruto de mí ni amel.
parece ser la pregunta que siglos después el poeta nacional del pueblo judío, Jaim Nachman Bialik, perdón, de Fernando de Berajá, escribe de su poema uno que se llama Lemí Ani Amén, para quien yo me estoy esforzando, para quien hago todo esto. Pero aquí lo que se plantea es para quien yo me estoy agobiando, pero por sobre todas las cosas, Mejaseret Nafsi Mitová, hago crecer a mi alma de bien. O sea que me privo de determinadas cosas que me podrían satisfacer. Eso no es el disconformismo, es el no saber aprovechar la realidad del hombre. Es Usamea, es de Usamea, es de Ashir. ¿Quién es la persona rica? Pregúntate, ¿qué hago? Asamea Fejelko, aquel que puede disfrutar su parte, que puede disfrutar lo que tiene en este momento. La verdadera riqueza del hombre no está en apropiarse de lo que no le corresponde, ni mirar con ojos de deseo al otro, todo lo que tiene ese otro, porque aparentemente lo mío nunca me alcanza. El objetivo del ser humano es verdaderamente, dice, es de Guatir, Hasaneach Bejelko. La verdadera persona verdaderamente rica es aquella persona que puede disfrutar de su parte, de cuánto ello tiene, y entonces después seguramente va a tener más. Todo el mundo lo entendió como que es algo que la persona necesariamente tiene que resignarse a tener lo que tiene y conformarse con eso. No, ni resignación ni conformismo. La única realidad y la verdadera realidad es nada más y nada menos que poder disfrutar lo que tiene, tener la capacidad de poder disfrutar cada una de las cosas que tiene. Y claro, cuando la persona no lo puede disfrutar, no hay límite, como dice aquí el Cohen, para su agobio. Y tampoco su ojo se sacía de riqueza. Siempre está viendo y quiere ser más. Quien tiene 100 quiere 200. Y todo lo que entra por los ojos, obviamente, es un fenómeno que, independientemente que no es fácil quitarlo, aquello que ingresa por los ojos, en última instancia, es aquello que verdaderamente no te deja, no le permite a la persona disfrutar de cuanto tiene. Y entonces, claro, cierra este párrafo diciendo, Gam de Ebel de Iñan Ra. También esto es absurdo y aunque hacer malo es. Y la verdad es que en este caso nosotros deberíamos encontrar el lado bueno, pero claro, aparentemente cuando una persona está sumida en una adicción, obviamente, y adicciones a todo, ¿eh? A todo. La adicción a la envidia por la otra persona también es un mal que acontece en el seno de la persona. O sea, nosotros prácticamente nos transformamos en adictos cuando eventualmente cedemos nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad racional, de decisión, de tomar una elección, de poder hacer lo que hacemos y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, como nos pide la Sagrada Torah, seguramente en ese momento existe satisfacción. Por eso siempre la Torah cuando habla del comer dice, de ajalta de Shabbat, comerás y tartarás. La comida es un elemento que me ayuda con sus nutrientes a crecer, a desarrollar mi cuerpo, a tener mayor salud mental, física y espiritual. No me cabe ninguna duda. Pero no significa que la comida tenga que ser una actitud tan desaprensiva como podían ser los banquetes romanos o griegos, eventualmente, donde la comida simplemente era una excusa para poder demostrar todo lo que el hombre puede degenerarse, degradarse eventualmente también con la comida. Porque la comida o te lleva a un plano de elevación y entonces Beajalta, Sabata, Uberachta, comerás, te hartarás y bendecirás, o te manda a un plano de degradación, donde prácticamente como terminar de comer y bueno, provocarse eventualmente, perdón, el vómito o lo que fuera, porque en última instancia implicaba que la acción del comer no era satisfacer, sino básicamente era llegar a un plano en el cual la persona podía sentir de que cada uno de los aspectos con los cuales la persona se estaba desarrollando no eran eventualmente aspectos que demostraban en la persona que estamos mencionando un aspecto de placer. Entonces, no hay ninguna duda, dice este versículo, que estamos hablando aquí de un personaje, que hay quien es uno y no tiene segundo. No hay otra persona.
aparte de él en esa familia. No tiene hijo, no tiene hermano. Y no hay límite para todo su agobio. ¿Para quién lo hace todo eso? ¿Para quién trabaja? Ni Amel, ¿para quién está sirviendo? Y tampoco su ojo se sacia de riqueza. ¿Y para quién yo me estoy agobiando? ¿Para quién estoy haciendo todo este esfuerzo? Y hago carecer a mi alma de bien. Y no disfruto de nada de lo que tengo. Claro, en esa perspectiva, no hay ninguna duda de que el mundo en el cual está sumido el rey Coeles en este momento es un mundo de quien lo tiene todo. Claro, en el caso de él, sí tiene hijos, no me cabe ninguna duda, y tiene hermanos por parte de su padre David. Pero a veces la realidad es que más allá de lo que la persona biológicamente tenga, parece sentirse absolutamente solo. Y ese es otro de los dramas que involucra al hombre postmoderno. Yo tengo que leerlo hoy en día, esta realidad. Y sí, el hombre de poder, ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre que hoy en día nomás disfruta, comillas, de sus millones y de sus trillones o de lo que fuera? Pero ¿rodeado por quién? ¿Por su familia o por su seguridad? ¿Rodeado por quién? ¿Por sus preocupaciones? Vive, como me decía una persona, como está, cuando le pregunté por su hijo, ¿en qué ciudad vive? Me dice, mi hijo vive en avión. Esa fue la respuesta que me dio. Bueno, está muy bien. Si uno acepta esa realidad, está bien. Uno preferiría tener una relación más proximal con todo lo que es la cercanía de los seres queridos. Veamos lo que dice Rabelais. Hay quien es uno y no tiene segundo. Tampoco hijo ni hermano tiene. Y no hay límite para todo su agobio. Agobio que sepan ustedes que es todo el esfuerzo que también nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. O sea, eso se llama en el hebreo amal. Amal significa que es un trabajo que finalmente, dentro de la satisfacción, te termina produciendo un agobio, te termina produciendo un fastidio. Y nos pasa a todos en nuestros días. Cuando yo tengo que pensar mañana, tal vez en lo que tuviera que hacer o en lo que tendría que hacer, a veces uno siente que ya es como que empieza a tomar esa tarea con una sensación de vacío. Y por lo tanto, dice, tampoco su ojo se sacia de riqueza. O sea que todo lo que ve, todo lo quiere. Y las preguntas que se hace ese hombre es, ¿para qué me estoy agobiando y hago carecer a mi alma del bien? ¿Quién le pidió que lo haga? Entonces dice aquí, explica Rabbi Beri, mi maestro Alaba Shalom, este versículo nos hace una descripción llevada al extremo del avaro. Persona que no quiere o no puede tolerar y menos aceptar al otro. Tu única meta en la vida es el acopio. Acopiar es juntar, juntar, juntar. Tu ojo es insaciable, tus bienes no tienen límite. De acuerdo a Rashi, que es el comentarista bíblico por excelencia, Rabbi Shlomo Itzhaki, siglo XI-XII, en Francia, esto hace referencia a la persona que hace todas sus cosas en soledad. Presten atención a lo que dice Rashi. A la persona que hace todas sus cosas en soledad. Y yo pienso que este es el 1000 años después, Rashi está dando el diagnóstico del hombre postmoderno. Y eso para mí es uno de los principales dramas. La persona que hace todas sus cosas en soledad. Es la persona que ni recibe ni da. Actúa solamente para ella. En el Pirkei Avot, que lo citamos anteriormente, dice que existen 4 caracteres entre los hombres. Arba midot, cuatro condiciones. Dice, el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es el mediocre, es el Beinoní. Algunos sabios opinan que ese fue el defecto de los habitantes de Sodoma, justamente que fue destruida por su maldad, como dice el libro de Génesis y el profeta Ezequiel lo viene a romper. En conclusión, la insensibilidad social tan destructiva es producto de un egoísmo camuflado por la realidad, pero en definitiva es un egoísmo feroz. Sin embargo, esa es la posición de Rashi. O sea que aquí está hablando de la persona que dice, Omer Sheli Sheli es el Hashem. No es el mundo que construye el judaísmo. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Los Jajamim dijeron, esa es una persona mediocre. No solamente porque el Hasid, el hombre bueno que diría lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Eso también es una bondad a veces que no se sabe comprender porque yo tengo que valorar
humildemente entiendo y siento las cosas así, que uno tiene que valorar lo que tiene. Cuando uno valora lo que tiene, valora mucho más lo que puede dar al otro. Y el otro, cuando sabe lo que tiene, puede valorar mucho más lo que recibe. El objetivo está en la vida, no en este toma y daca, este intercambio, sino tener conciencia y sabiduría, por sobre todas las cosas, de lo que es la capacidad del poder dar. Y entonces poder decir, porque está el otro que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío. Ese es un rasá, ese es un malvado. Y lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, ese es el hasid absoluto. Pero en última instancia, que sabe renunciar a la propia. No es que no renuncia, lo renuncia porque no lo quiere, sino porque tiene una sed de poder ser una persona de bien. Ahora bien, esto es lo que dice Rashid. Sin embargo, otro comentarista bíblico llamado Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, entiende el versículo literalmente, aludiendo al hombre en soledad física real, que no tiene ni amigo, ni asistente, ni esposa, que sea ayuda para con él. O sea que Rabbi Ben Ezra habla aquí del hombre nomás marginado en la soledad. No marginado por la sociedad, sino marginado por sí mismo. Una automarginación. Que no tiene amigo, que no tiene asistente, que no tiene esposa que sea ayuda para él. Esa carencia, obviamente, entiendo yo por sobre todas las cosas, genera una impotencia. Pero pensémoslo en el recorrido del tiempo. No lo pienso en el día de hoy ni de mañana, ni del año que viene. Lo pienso en la prolongación de los años, cuando esa persona no ha sabido compartir lo esencial que son sus días, que son sus vidas, que son sus ilusiones, que es la mirada para con el otro, el poder amar a alguien verdaderamente, que en última instancia esa persona se ha quedado en sus cuatro codos, diríamos así en la halajá, y no se ha movido de allí. Y por eso dice el Ibn Ezra que hay que entender al hombre en su total soledad física y verlo desde esa perspectiva. Y no hay límite para todo su obvio. Quiere decir, dice Rabeleri, que posee riqueza ilimitada, pero su ser no se hartó ni se aquietó, agobiado por su afán de acopio. ¿Y por qué no ha de pensar en su intimidad? ¿Y para quién ha de carecer mi alma de todo deleite, ya que no hay a quien me herede, ni puedo regocijarme pensando que voy a dar a mi hijo o a mi hermano en el bien? O sea que lo peor es el drama de la continuidad, ¿no? Porque al final de cuentas, si puede pensar para sus adentros, ¿qué piensa? Que no hay quien lo herede. Realmente es esta pregunta de la continuidad es la pregunta, tal vez creo, del millón. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos cada uno de nosotros? Nadie se lo propone como una historia de vida ni se escribe entre sus metas, pero uno se une naturalmente a lo que vio desde el lugar donde uno nació hasta el lugar donde uno va a generar un compromiso con la vida. Entonces, de una u otra manera, verse continuado es una posibilidad hermosísima, en la cual no necesariamente hablamos de que los genes estén presentes solamente, sino también hay otra realidad, que es la realidad espiritual, aquella que invoca una realidad diferente a lo material. Y en esa realidad espiritual, pienso que es un regalo que el Kadosh Baruj Hu nos da. Y por eso David Amelech decía, Iné, Kihen Yevorach Yever, y así será bendito el hombre, Yere et Hashem, temeroso de Hashem. Y entonces dice, Baneja que se tires de ti, David le Shulchaneja, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Justamente este versículo, y lo deseo para todos, no es que los hijos viven eternamente junto a la mesa de sus padres. Aquí los hijos que están estudiando en este momento no se han ido de la mesa de sus padres, ¿sí? Pero cada uno ha construido su propia mesa, ¿no es cierto? Yo recibo fotos de hermosísimas mesas para festividad o para Shabbat. Te digo, esto es David Amélez, esto es el canto de David. Y que maneja que estiles de ti tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Se fueron de tu mesa, pero han construido una mesa parecida a la tuya. Nosotros los hijos somos la continuidad de la mesa de los padres y nuestros hijos la continuidad de nuestra propia mesa. Y nuestros nietos será la continuidad de
de la mesa de los hijos de los abuelos. Y esa es la mesa. La mesa es el escenario primordial en el cual compartimos las alegrías y, por qué no, las tristezas. Y por eso dice aquí también esto es absurdo. La soledad, la no continuidad, el todo el esfuerzo que hago para nada y para nadie. Entonces dice también esto es absurdo y el Rabbi Levi pone atención que nuestro autor agrega la palabra también, ya que el necio, citado con anterioridad, el versículo 4 se asemeja a esto del versículo 8. Y si ambos son necios, a pesar de sus posesiones, sabio es aquel que pide a Dios y dice, ni pobreza ni riqueza me dé. O sea, esto está basado en el libro de Mishlei, por supuesto que también pertenece al rey Shlomo, pero en otra época, eventualmente, en otra etapa de la vida, donde eventualmente las cosas se piensan desde otro lugar, de acuerdo a las edades, desde ya. Y sabemos que este libro de Shlomo, Coelho, se escribe ya en su punto, en su plano final. Y entonces decía el libro de Mishlei, eh, eh, le dice aquí, dice el 30, el capítulo 30, versículo 9, dice, Pérez se va, de Quijashti, de Amarti, mi Hashem, Peribaresh, Veganarti, de Tafasti, Shem, Elokai. Entonces dice, no me des riqueza ni pobreza, no más. Quiere decir, dame la fuerza para poder trabajar, la fuerza para poder discernir, la fuerza, dice, Arjek mimeni, resh raosher, altiten li. Dice, aleja de mí todo eso, aleja de mí la pobreza y la riqueza, no me des ni una cosa ni la otra. Solamente dice el pasuk, atrifeni lechem hoki, permíteme saborear, disfrutar el pan de mi ley. El pan de mi ley quiere decir el pan cotidiano. Y ese pan cotidiano representa el esfuerzo que uno se gana su pan. Desde Atapeja Tojal Lejem, así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Adán. Ustedes recuerdan, ¿verdad? En el mundo de la creación. Todo el mundo, lamentablemente, hemos tenido durante cientos de años una traducción única de la Biblia, que era la Biblia cristiana. Y allí dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. El sudor no es una maldición. ¿Qué quiere decir el sudor de tu frente? En realidad no hay sudor. Sudor es que hace calor, eventualmente cualquier esfuerzo genera sudor. Pero el sudor es una especificidad de la corporalidad humana. Y ante cualquier situación, la persona puede tener sudor. Entonces, ¿qué significa que Kadosh Baruj Hu le dijo, desde Atapeja Tojala, con el sudor de tu frente comerás pan? Cosechar el pan debajo del sol, el trigo y hacer y crear la harina y después amasarlo y todo eso, si bien hoy está todo industrializado, todo eso genera en última instancia también un esfuerzo. Entonces, de atapeja, vieron que la palabra de a, que todo el mundo traduce como sudor, dice apeja. Af es esta parte del cuerpo. Y entonces, esta parte es la nariz. Y entonces el Rabbi Deri, alaba Shalom, cuando habla en el libro de Bereshit acerca de esa palabra de Dios al hombre, desde Atapeja, y dice que esta parte se llama el ceño con C, el ceño fruncido. Quiere decir, yo le explicaba a mis alumnos que eran chiquitos, para que entiendan la palabra del ceño fruncido, cuando veía, y yo también veía que cuando era niño, bien tuve infancia, series en donde veíamos al toro que se enojaba. Y el toro cuando se enojaba en una serie de dibujitos animados, movía su pierna y todo su rostro fruncía el ceño. Y hoy también, cuando queremos demostrarle a un niño que estamos enojados, eventualmente, espero que no sean los grandes, también hacemos esta expresión del ceño fruncido. Y eso representa, de acuerdo a lo que explicaba el Rabbi Beri, citando a un sabio del medioevo, el ceño fruncido le dijo Dios al hombre, tú vas a trabajar, te vas a esforzar y no siempre estarás satisfecho. Esa es la realidad del trabajo que hacemos, que llevamos adelante. La insatisfacción. Un día estamos mejor, otro día no tanto, pero que en última instancia
todo forma parte de ese intercambio tan natural con nuestra vida. Por eso decía el rey, en conclusión, estamos aquí. Podríamos pensar que nuestro autor está describiendo al que en la cultura occidental habrá de llamarse misántropo. Quiere decir, el Rabbi Deri nos pone aquí frente a una lectura muy interesante que dice, muy bien, ¿de quién está hablando hoy? Estamos hablando de 3.000 años después, o sí, 3.000 años después. Y entonces hablamos del misántropo o la misantropía, etcétera. ¿Y qué significa la misantropía? ¿Cuál es el sentido de lo que es la misantropía? Cuando uno busca, obviamente, el concepto de misantropía, se lo puede decir como que es la, la aversión, la desconfianza, el desprecio o llámese el odio hacia la especie humana, o el comportamiento humano o la naturaleza humana. O sea que el misántropo es aquel que tiene esos sentimientos. Y aquí obviamente dice Ravederi que el autor está describiendo al misántropo, todo lo que le produce mamás rechazo. Bueno, eh, yo siempre les dije a ustedes que tenemos aquí una lectura increíblemente, ¿no? Parece una radiografía de todo lo que nos pasa a nosotros en nuestros días. Vamos a ver la nueva parte, la nueva unidad de texto que va del versículo 9 al 12. Aquí nos vamos a encontrar acerca de otro fenómeno, pero un poquitito mejor. Vimos ahora lo que era la avaricia y las condiciones que una avaricia nos lleva solamente a perpetuarnos en soledad. Y ahora va a pasar a otro tema maravilloso que tiene que ver con la solidaridad social. Hoy por hoy, tal vez es uno de los factores exponenciales de la sociedad en que vivimos. Vemos muchas cosas buenas, así como vemos tantas cosas malas, no me cabe ninguna duda. Pero veamos qué dice el rey. Y veamos ahora qué bonito lo que es. Versículo 9. Tobim Ashnaim, mira esta. Mejores son los dos que el uno, ya que tienen ellos retribución buena por su agobio. Y esta es Sahar Tov. Tienen una buena recompensa, perdón, por su agobio, por su esfuerzo, por su amal. Y miren qué bonito. Ya que si cayeren, quiere decir que imi polu, de repente uno de los dos cae, el uno podrá levantar a su asociado, a su haber. Empero hoy de él, el uno, cuando cayere y no hay un segundo que lo levante. Y si se acostaren los dos, sienten calor. Empero el uno, ¿cómo habrá de sentir calor? Maravilloso. Toda la idea de lo que habla, de la ayuda, de la presencia del otro, la importancia de ese segundo, de ese otro, que no es una persona más en la vida de uno. Y se remitiere el uno, entonces si de repente, y mitkefu a Ejad, y mitkefu quiere decir si lo atacan a uno, los dos se erguirán frente a él, podrán defenderse. Beajuta Meshulash, Login Veraimekek. Mientras que el hilo triple o tríplice, no con prontitud se habrá de romper. Esta es la poesía, como yo digo. Aquí está la poesía. Aquí de repente en medio de un esquema prácticamente de dolor, de angustia, de desesperación, de repente surge la luz, de repente surge la esperanza. Y es fantástico. Y entonces, veamos ahora, mejores son los dos que el uno, ya que tienen retribución buena por su agobio. El Ibn Ezra, que es el comentarista nuestro por elección, que trae el Rabbi Deri, Ibn Ezra, les recuerdo, fue un comentarista del siglo XIV, un hombre muy sufrido, un hombre muy sabio, que vivió una vida permanente de indigencia. El Ibn Ezra nos explica que este versículo está dirigido precisamente al necio, o sea, a ese personaje que ha hablado el versículo anterior, los versículos anteriores. ¿Por qué?
sumido en la soledad. Él no necesita de nadie, aparentemente, no requiere de nadie, diciéndole que sería mejor para él encontrar a alguien que se le uniera y le ayudase, que el necio puede superar esa etapa, ya que entonces ambos podrían gozar de lo que poseen, como de su comida y bebida. Es conveniente recordar que el versículo 9 llega a proponer el lo bueno, Tovim Ashnaim, que de su Tov, lo bueno es la amistad y la compañía. Tovim Ashnaim mina echad, mejor son dos que uno, para superar el quehacer malo del versículo anterior. Dice Rabbi Beri, recordemos que cuando Hashem creó a Adán, dijo, Lo tov heyot a Adam levado, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre cuando está solo, sin mujer, está negando la armonía de la creación. Porque Dios dijo, lo tov. Akadosh Baruj Hu dijo, no es bueno. Lo no bueno, explica el Rabbi Beri, es destructivo, ya que es la negación de la fuerza del amor que Dios ha implantado en nosotros. Es decir, que si no vamos a poder crear este vínculo con el otro, estaríamos negando parte real de la creación de Kadosh Baruj Hu. Lo Eyot Adam Levadot. Y el Lo es la negación de la fuerza del amor, dice Rabbi Beri, en su mejor, tal vez, concepción de lo que representa este versículo tan bonito. Ya que si cayeren, el uno podrá levantar a su otro, empero hay de él el uno cuando cayere y no hay un segundo para levantarle. Entonces aquí nos comenta el Rab, podemos interpretar este versículo como metáfora. Amén y su sentido literal. Así podríamos decir que si la persona cae en sus estudios, diría Rashi, por ejemplo, o si se deteriora su salud, diría Ibn Ezra, será ayudado y no quedará abandonado. O sea que el término caer tolera un amplio espectro de aplicación. Empero hay de él, dice, pobre de él, dice el versículo 10. Dice aquí, mi polu, ilu aejati pcheipol, ve ensheniria ve aquí no. Dice, ah, empero hay de él. ¿Qué significa esto? Dice, la expresión hay de él que figura en hebreo como ilu, hilo, es en realidad la contracción de dos palabras, hoy, lo. Aparece la palabra hilo en hebreo. Hilo, Aleph Yud Lamed Vav, es hoy lo, es un lamento. En este libro la encontramos de una forma similar solo una vez más en el capítulo 10, mucho más adelante, en el versículo 16. Y esto todo habla de la bondad del vínculo. El versículo 11 nos decía, y si se acostaren dos, sienten calor, pero el uno, ¿cómo habrá de sentir calor? El frío que agota la realidad corporal de la persona. Y ese frío que representa la ausencia de un segundo. Y obviamente reconocer que ese segundo representa también la cuota de calor que representa la condición básica de poder dar, así como la mamá tiene en su regazo al bebé, y ese bebé que estaba llorando desconsoladamente de repente encuentra su reparo. Y es lo que siente este bebé cuando la mamá lo lleva a su regazo, siente ese calor del cuerpo materno. Y ese calor obviamente es lo que produce lo primero, la quietud, el reparo. Y por eso habla aquí de este fenómeno, obviamente, de que nos menciona el calor, no solamente como una cuestión de superar el invierno, sino también de superar las condiciones que nos ponen en verdad en una situación no de resguardo cuando quedamos expuestos, obviamente, a lo frío del mundo, de las relaciones, de los vínculos, y en última instancia poder ponderar y valorar este calor. Y el último versículo decía que si uno arremete contra uno de ellos, los dos pueden enfrentarlo. Y decía finalmente, Beajuta Meshulash, y el hilo de tres nudos, en este caso sería entendido así, no con prontitud se habrá de romper. Hermosa idea. Entonces, ¿qué quiere decir?
mientras que el hilo tríplice no comprometido se habrá de romper, como quiera que en el versículo 9 el autor ensalza a los dos, que para Ibn representan a la pareja conyugal. Seguramente el hilo tríplice simboliza al hijo nacido de esta unión, ya que la fortalece, dado que el nacimiento de un hijo es la concreción misma del amor y el afecto que se profesan los progenitores. Por otra parte, estas palabras, el hilo triple, Utameshulai, podría ser un adagio o dicho popular vigente de la época. En el campo de lo absolutamente metafórico, leemos en el libro Me'am Loez, un libro muy bonito, que está traducido al español, originalmente había sido escrito en ladino, para que sepamos, y que tiene que ver con todo un pasaje por las perashiot de la Torá, pero desde el punto de vista del relato popular. O sea, no son interpretaciones filosóficas profundas, sino relatos populares. Me'am lo es. Y Loez está hablando de un lenguaje que es Loazí. Loazí significa que es un lenguaje no Kodesh, que no es hebreo eventualmente. Dice que este hilo triple estaría aludiendo a las tríadas de letras que componen el alfabeto hebraico con el que ha sido escrita la Torá y que encierran una estructura numérico literal difícil de descifrar. Se trataría de una suerte de código de la que la Torá emplea y que puede ser decodificado e interpretado solamente por los sabios de la disciplina esotérica, quiere decir, de lo que es la mística judía o la Kabbalah. ¿Qué significa, obviamente? Bueno, no me cabe duda que desde el punto de vista literal, esto habla de la conjunción de la familia. Esto es la construcción de la familia en donde se da todo. Está el segundo que me va a estar apoyando en mis decisiones y que va a encontrarse conmigo en un punto determinado, más allá de cualquier crisis. Y obviamente el tercer punto de toda esta familia es cuando se puede ver continuada con los hijos. Y es todo la antítesis de aquel hombre, obviamente el necio, que ha perdido cualquier realidad de visión, ¿no es cierto? O de misión, tal vez, en su vida. Esto de las tríadas es porque las letras que componen el alfabeto hebreo, obviamente, tienen que ver fundamentalmente con una raíz verbal y todas las raíces verbales, básicamente de las letras hebreas, tienen tres letras. Entonces cualquier verbo, uno dice ani lomed, yo estudio, y sabemos que la raíz verbal es lamed, mem y dalet. Entonces eso es lomed. Y entonces ani kotev, yo escribo, la kaf, la tav y la bet. Esas son las raíces triples. Y obviamente esa raíz triple le da un sentido realmente profundo, primero por la estabilidad de la raíz y lo que significan raíces verdaderamente fuertes y estables. Pero bueno, tenemos mucho tiempo para poder estudiar también la gramática, si Dios quiere. Del versículo 13 al versículo 16, que es el final de nuestro capítulo 4 o casi el final, nos va a hablar el rey de algo que, bueno, pasamos del pozo a la cima y de la cima pasamos al pozo. Esta es la vida del hombre. O sea, el alto y el alto y el bajo, permanentemente, porque eso marca la vida. Porque la línea plana es la no vida, lamentablemente. Y por lo tanto, aquí estamos pasando de altos y bajos. Miren qué pasa aquí. Entonces dice el versículo 13. Tobielet misken bejajam, es mejor un niño mezquino y sabio. Misken no es mezquino solamente, sino que es pobre y sabio, que un rey anciano y necio. Asher dale Israel Od, que no sabe precaverse más. Dice el versículo 14. Y mi beit hasurim yatzal imloch, ya que de la prisión él ha salido para reinar. Kigambe malhutó rolat rash, pues aún en su reino ha nacido necesitado, ha nacido empobrecido. Raiti et kol haim, miren cómo habla, he observado a todos los vivientes. Prácticamente es como si este hombre tuviera la perspectiva de todo el universo. Amealjim tajat hashamesh, a los que se encaminan bajo el sol. Dice,
Im ayelet asheni asher ya'amod tachtav, con el niño sucesor que va a establecerse en lugar de él. Y dice el versículo 16, Ein ketz lechol ha'am, no hay límite para todo el gentío, lechol asher haya lifnehem, a todo lo que ha existido antes de ellos, ni tampoco los postreros, quiere decir los que vengan después, lois mejubo, no sabrán de regocijar con él. Y Gam Zehebel Rayon Roa. Todo esto también es absurdo y quebranto de espíritu. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Otra vez, nos caímos en un pozo. Prácticamente siento, lo primero que siento en estas palabras es la ausencia de la esperanza o la vanidad de la esperanza. Y entonces vamos a compartir este concepto. Es mejor un niño mezquino, pobre y sabio. Prácticamente todos los comentaristas han tratado de identificar a los protagonistas de este pasaje, que son el niño mezquino y el rey anciano y necio. Y Ben Ezra sugiere que nuestro autor sigue hablando del jajam, el sabio, y del kesil, el necio, el tonto. Pero en esta oportunidad nos presenta situaciones antagónicas extremas, a saber, niño versus anciano, pobre versus rey, sabio versus necio. Por supuesto, la prioridad y la elección serán a favor del sabio, con todas las desventajas que aparecen en esta descripción. Por otra parte, el libro Meamlo es, lo acabo de mencionar antes, tratando de encontrar una referencia histórica para estos personajes, dice que el niño sabio y mezquino sería el mismo Shelomó, de acuerdo con su propio testimonio. Y así se lee en el primer libro de Reyes, al principio, Empero Hashem, Dios mío, tú has hecho reinar a tu servidor, sucediendo a David mi padre, aunque yo soy muy pequeño, un mozo pequeño, no sabría salir y entrar. Empezó a reinar, dicen, a los 12 años, cuando muere su padre David. Empero tu servidor está en el seno de tu pueblo, a quien has elegido, que no se puede enumerar ni contar por muchedumbre. Israel es un pueblo muy desarrollado, muy grande. Como quiera que Salomón creció en el palacio de su padre, pudo conocer el arte de gobernar mejor que algún otro rey, viejo y necio, que no sabe percaberse más. Veamos de vuelta. Es mejor el niño mezquino, pobre, indigente y sabio que un rey anciano y necio que no sabe percaberse más. ¿Que no sabe qué? Que ya no sabe, nomás de Israel. Ot quiere decir, no tiene forma eventualmente de poder, ¿no es cierto?, poder relacionarse con su continuidad. Y entonces tenemos el misquén, que aquí se lo pone mezquino, es el origen de la palabra en español, mezquino, misquén, pero también el misquén significa benei aniim, un hijo que es de personas indigentes. El jajam, por supuesto, viene a poder cubrir todas las dificultades, pero sin embargo, aquí está hablando que es mejor quien ese niño que es estable. Y trataremos de ver, seguramente la próxima semana, qué enseñanza nos deja el final de este libro, de este capítulo 4, cuyo versículo 17 dice, cuida tu pie cuando hayas de encaminarte a la casa de Elohim y cercano para escuchar más y al ofrecer los necios sacrificios, ya que ellos no saben reparar el mal. Aprende a escuchar. Más que traer sacrificios, aprender. Ese sería el leitmotiv que tenemos que tratar de analizar para sentirnos que obviamente estamos participando en un mundo realmente inusual, pero que es fantástico y que en última instancia es el desafío permanente a poder crecer como seres humanos. El Coelet deja de ser un libro que pertenece a 3000 años atrás. Es el diario de cualquiera de nosotros escrito hoy, desde otra perspectiva, desde otra lectura, pero cada uno ocupa un lugar de preeminencia, cada uno ocupa un lugar de preponderancia, cada uno en su vida desarrolla diversas actividades que tienen que ver fundamentalmente con lugares de autoridad. Y así cada uno se transforma en esa autoridad, que no me cabe ninguna duda, nos lleva a veces a perder un poquitito esa ubicación con la realidad. Quiera el Todopoderoso que, como estamos transitando los 10 días de Teshuvah, que son días maravillosos eventualmente, que son maravillosos fundamentalmente para poder pensar y volver a pensar, porque no hay nada mejor que
el re, la reflexión, porque en esa reflexión, ante todo, vamos a poder encontrarnos nosotros mismos. Y cuando podemos encontrarnos nosotros mismos, seguramente después es más fácil encontrar a ese otro, a ese segundo, del cual el rey decía, "Tuvimos siempre son dos mejor que uno". Y eso no me cabe ninguna duda, porque esa capacidad que te brinda ese otro está contigo, aquel que está próximo, aquel que está más lejano. Hablamos de la vida de relación, no solamente de la vida de la casa, del hogar. La vida de relación también hace pensar en ese otro como alguien que verdaderamente se transforma en imprescindible para poder inspirar la obra cotidiana. Gemar Hatimatová, muchas gracias por acompañarnos, un placer tenerlos aquí. Bienvenidos a todos. Me voy rapidito porque tengo que dejar el Bet Midrash en este momento y abrir el aula del Rambam. Así que les dejo todo el corazón, que tengan Shana Tova o Metuká y gracias por acompañarnos. Un verdadero placer que estén aquí. Muy amables a todos. Muchas gracias a todos. Muy amables.